Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias por haber venido el día de hoy. A ver, vamos a un poquito a... Si nos podemos juntar un poco más, no juntos, pero no revueltos, dice la frase, así que por favor, vengamos para acá. Y lo que voy a comenzar justamente, bueno, es complementar de repente una presentación breve de mí, pero sobre todo lo importante es qué es lo que, para qué estoy acá, ¿no? De hecho es para compartir algunas experiencias, conocimientos, y sobre todo lo que quiero hacer es customizar justamente la charla, para que no sea un monólogo, sino sea también una interacción también. Entonces vamos a empezar. Tengo acá mi pelota antiestrés, ¿no?, que a veces se utiliza. Entonces lo que voy a hacer es lanzarlo a quien le caiga y de repente pueda compartirme qué es lo que hace acá en el Banco de la Nación. En realidad un banco tan importante que tiene muchos años, es el único banco que recuerdo que está a nivel nacional, lo cual es una súper ventaja competitiva, ojo. Y lo que quiero es justamente preguntarles qué significa tener escucha empática y escucha activa. ¿Van de la mano, no van de la mano? Así que nada, de repente por ahí... Cayó, para... Mira, no he visto, ¿ah? A ver. Preséntate un poco para que te conozca. Ya, ¿qué tal? Yo soy Patti, estoy en desarrollo organizacional. Lo que entiendo es que escucha activa es cuando estoy no solamente oyendo lo que me dicen, sino estoy, aparte de tomar más atención, puedo hacer quizás alguna repregunta pequeña para que la información que yo necesito, para que la comunicación sea completa, ¿no?, pueda tener toda la información. Y la escucha empática es también cuando creo que es cuando hago escucha activa y además me pongo en los zapatos del otro para que la información también sea mejor. Eso es lo que yo creo. Pues, véngate, a ver, lánzate a quien quieras. Véngate, a ver, lánzalo a quien quieras. A ver, de repente, puedes de repente complementar. Eso. Ya, para mí escucha activa es estar concentrado en atención completa del interlocutor. Si converso con usted me está hablando, usted me está haciendo una escucha activa porque me está concentrado todos sus atenciones, sus sentidos en lo que yo digo, ¿no? Esa sería una escucha activa. Y empática es tratar de entender qué sucede en la mente de la otra persona, a qué se debe que tiene esa reacción, o con qué tono de voz está hablando, para saber si hay un tema emocional donde yo pueda entenderlo, porque todos somos seres humanos y tenemos las mismas emociones, ¿no? Eso sería para mí tanto escucha activa y empática, ¿no? ¿No estás elaborando tú? Yo estoy en el área de planeamiento, hago lo que es seguimiento y control de proyectos institucionales, el plan estratégico, el plan operativo. Gracias. ¿David Alonso? Vamos a hacer después otra pregunta. A ver, ¿dónde está mi control con tres cositas? A ver, vamos a dejarlo esto acá un poquito. Bien, entonces en realidad lo que hay que tomar en cuenta es que nosotros no solamente tenemos oídos, también tenemos otros, digamos, partes del cuerpo, ¿ya? Y acá viene el tema de que qué pasa, por ejemplo, si estamos en una reunión o frente a un cliente y de repente yo estoy con el celular. Sí, te estoy escuchando. En realidad no estamos escuchando, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad es tener en cuenta de que nosotros tenemos, por ejemplo, los ojos. Si yo miro a una persona, por ejemplo, los ojos, puedo ver, por ejemplo, si esa persona, digamos, me está realmente comprendiendo, no me está comprendiendo, ¿no? También, por ejemplo, se utiliza mucho el tema de la mirada al momento de, por ejemplo, intercambiar comunicación, ¿no? El lenguaje no verbal, por ejemplo, ¿no?, es parte de esto. Los pies, por ejemplo, los brazos también. Entonces, en realidad, la idea es estar conectados al 100%, no solamente a nivel, digamos, de oído, de mente, sino también a nivel de cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, digamos, también para esto tener en cuenta de que las personas no todos somos iguales. Y me ha pasado, ¿no? Justo cuando me presentaron, estuve, digamos, corto tiempo en el sector público, ¿sí? Pero algo que, por ejemplo, me ayudó muchísimo a poder lograr algunas cosas era escuchando a las personas, ¿no? Y acá es un tema de escuchar de manera activa, que justamente es oír con todos los sentidos, con todo el cuerpo,
pero también, por ejemplo, la escucha empática se da siempre y cuando se dé primero la escucha activa. Porque, por ejemplo, ¿cómo me puedo poner en el lugar de la otra persona si es que no escucho activamente? ¿Ya? Entonces, la base de la escucha empática es la escucha activa. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, esto es un hábito. ¿Por qué es un hábito? Porque obviamente eso se practica. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando estaba de repente hace 20 años, nadie me había explicado esto. Y es más, en las universidades o en los colegios, a veces no te explican esto. Y esto lo aprendes en la práctica. Cuando por ejemplo, interactúas con gente, cuando manejas personas en algunos casos, o también, por ejemplo, cuando yo hago un diagnóstico, también, y eso es importante, ojo, hacer un FODA de nosotros. Todos nosotros tenemos oportunidades de mejora. Yo siempre digo que la gente definitivamente quiere hacer las cosas bien. Lo importante, obviamente, es que a veces nosotros, los líderes, tenemos que abrirle un poco el camino, porque tenemos que muchas veces también darle cierto feedback. Y yo, por ejemplo, me ha tocado situaciones donde he tenido que dar feedback a personas donde he trabajado para que pueda decirles, mira, ven acá un ratito, enfoquemos de esta forma, o de repente, importante, por ejemplo, dejes la laptop un rato y puedas escuchar a las personas que están, por ejemplo, en una reunión. Porque todos somos importantes. Y acá viene un tema. A mí siempre tuve un líder que me dijo, así hay un perro adelante. O sea, tenemos que verlo, tenemos que escucharlo con todos los sentidos, ¿no? Entonces creo que la metáfora creo que es evidente, ¿no? Todos somos importantes. Entonces, hay 7 ventajas para practicar la escucha activa, ¿no? De hecho, una de las cosas importantes es la transparencia. El ser, por ejemplo, a ver, ¿cómo nosotros podemos transmitir transparencia si nosotros no escuchamos activamente y viceversa, ¿no? Lo otro, por ejemplo, es, de hecho, que la persona se siente valorada. Como dije nuevamente hace un rato, todos somos importantes, tenemos algo que decir. Y de hecho, el Banco de la Nación, lo repito, al ser realmente una empresa, una marca ya, que está durante muchos años, es el único banco que está a nivel nacional, y eso hay que sentirnos también orgullosos, donde llega, por ejemplo, a lugares donde no llegan otros bancos. Entonces creo que también nosotros estamos transmitiendo lo que somos, ¿no? Somos también una marca personal donde debemos tener tatuado la marca, y a donde vayamos a nivel nacional somos parte de eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa cuando de repente hay un cliente complicado o una persona complicada? Acá justamente yo siempre digo y lo comparo como, por ejemplo, ¿qué pasa si viene una combi y te mete el carro? No vas a reaccionar igual. Lo que tenemos que tener justamente como parte de la escucha activa también es muchas veces el tema del control emocional, y eso también se practica, ¿de acuerdo? A veces nos cuesta el tema emocional, nos enfocamos mucho en la parte técnica, es válido. Por ejemplo, una persona que sabe mucho temas de Excel, analiza, es válido. Pero cuando manejas también personas o estás frente a clientes, incluso no clientes solamente externos, ojo, hablo de clientes también internos, es importante, por ejemplo, también practicar, ¿de acuerdo? Te permite llegar al fondo de los problemas también. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, yo siempre digo que el hecho de poder llegar a los problemas, vamos a verlo como si fuéramos un médico en el cual hace un diagnóstico primero. Yo no puedo, por ejemplo, llegar al fondo del problema si no investigo, veo todas las aristas, ¿correcto? Y para esto es como un médico. Voy, por ejemplo, a una cita médica y lo primero que hace el doctor, que te pregunta, obviamente, pero también probablemente te manda a hacer exámenes. Si te da, obviamente, cualquier medicamento, puede ser contraproducente, es lo mismo. La escucha activa también sirve justamente para poder indagar, ¿no? Inclusive, por ejemplo, a ver, Jorge, pero ¿cómo haríamos dentro de una organización donde hay políticas, procesos, tenemos que mejorar? Justamente es ver dónde están los cuellos de botella. Si hablamos de trabajo en equipo, también es parte de esto, porque obviamente el escuchar permite también lograr algún objetivo que todos queremos, que las cosas fluyan, pero creo que acá es algo que muchas personas a veces nos cuesta, ¿no? Y acá, para que exista también escucha activa, tiene que haber de alguna manera cierta humildad también, ¿no? Que a veces mucho a nosotros nos falta. Entonces, algo que también recomiendo es focalizarse la atención en el tema. A ver, me ha tocado situaciones donde, a ver,
un jefe me dice, ya, vamos a tener reuniones, ya, perfecto. La agenda, perfecto. 4 horas de reunión, 5 horas de reunión. Yo por lo menos, a mí me gusta tener reuniones ágiles de 1 hora máximo. Si no ya pierdo, ¿no? Y a lo que quiero llegar con esto es que tenemos que focalizarnos en el tema. ¿Por qué? Porque si nosotros nos desviamos por la tangente, como se dice, al final probablemente no vamos a llegar a una solución. Y para eso tenemos que hacer toda la escucha activa sobre un solo tema o temas que estén, digamos, relevantes dentro de la agenda, ¿no? No que haya pasado, por ejemplo, ¿no? Actitud positiva, ¿no? Yo siempre digo, a ver, no tengo una pizarra, pero a ver, una persona para que tenga valor, hay 3 componentes importantes. Uno es, de hecho, el conocimiento, ¿no? Que eso lo vas adquiriendo de repente cuando estudias en una universidad, te preparas un posgrado o una maestría, etc. La otra es, por ejemplo, las habilidades, practicar. Y no solamente, repito, no solamente habilidades duras, técnicas, sino también habilidades blandas. Y el otro componente que multiplica a esos 2 factores es justamente la actitud. Si yo no tengo actitud, es complicado lograr las cosas. Y para eso, por ejemplo, cuando tienes actitud positiva, también te desgastas menos. Porque obviamente estás enfocándote en la solución de un problema, ¿no? El tema del estado emocional, nuevamente, hay que trabajar esto, muchísimo. Venimos en una etapa post-pandemia, donde a veces ha sido complicado, sí, pero creo que mucho depende también de nosotros mismos, reinventarnos, ¿no? Cuando a veces se habla de reinventarse es porque, primero, a ver, yo tengo que saber cuáles mis fortalezas, mis oportunidades de mejora, y enfocarme justamente en dónde, en apuntar y mejorar. Si yo no soy consciente de lo que tengo que mejorar, es imposible. A ver, yo cuando estaba en la universidad, y en el colegio peor, yo era de las personas que me sentaba atrás, ¿sí? Y a veces, como se dice, me da vergüenza exponer o hablar. O sea, ¿ustedes creen que hace, no sé, pues 15 años, 20 años, yo me paraba acá? Es imposible que venga otro a hablar, ¿no? Pero lo que yo tuve que hacer es justamente escuchar a las personas, ¿no? Por ejemplo, a veces en charlas, no crean, a veces aprende mucho en líderes que puedas tener, donde te dicen, oye, si tienes que mejorar en esto, y yo lo tomé como un aprendizaje para poder justamente seguir mejorando, ¿no? Y no ha sido fácil el camino, sí, pero creo que, digamos, todo parte también de la humildad, como dije, ¿no? Y sigo con ese, digamos, ese pensamiento. Sigo, ahorita, por ejemplo, por más que hago docencia, sigo estudiando todos los días, ¿no? Porque incluso uno tiene que seguir preparándose, ¿no? Y tienes que prestar atención a los signos no verbales otra vez. Esto acá es fundamental. Por ejemplo, cuando estoy a veces con personas que, no sé, van a ir a una entrevista de trabajo o, por ejemplo, quizás a una reunión, yo siempre les digo, a ver, fíjense una cosa, ¿ustedes se han dado cuenta que a veces cuando van a una entrevista hay, por ejemplo, una mesa de vidrio? ¿Por qué creen? Porque justamente los psicólogos ven el cuerpo cuando hacen justamente la entrevista, porque no solamente estás hablando, estás justamente comunicando con tu cuerpo. Y si te hacen preguntas, por ejemplo, a veces de repente un poquito tensas, el psicólogo se da cuenta. Entonces uno también tiene que aprender de una manera a controlar y a manejar la ansiedad también, que muchas veces tenemos, ¿no es cierto? Entonces, también el tema de la empatía también es importante, ¿no? El tema de involucrarse en el tema, evitar distracciones, por ejemplo, dejar los prejuicios también. A veces de repente viene una persona que por primera vez reconoces y de frente ya, un prejuicio. No, hay que tener la mente abierta, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, esto es crucial porque definitivamente muchas veces hay personas que nos distraemos y, como dije, ¿no? Si a veces, a ver, los que manejan personas también, yo siempre recomiendo ser, por ejemplo, corto, claro y conciso. ¿Eso qué significa? Dar justamente de repente una reunión con su equipo que sea 50 minutos bien trabajado, a tener 4 o 5 horas de reuniones, ¿no? Porque obviamente, a ver, hay estudios también incluso que dicen cuando te demoras más de hora y 30, digamos, seguidas, la concentración se pierde. Por eso, por ejemplo, nosotros en las universidades, por ejemplo, tratamos que los
tiempos digamos, de clase no sea de más de 1 hora y 40, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, hay enemigos de la escucha activa, ¿no? Que acá, digamos, a eso ocurre el síndrome del experto. Pucha, que sí, yo lo sé todo, ¿no? Ocurre. Y en verdad yo acá no estoy viniendo a decirles yo sé todo, porque definitivamente hay cosas que voy a aprender y quiero seguir aprendiendo, ¿no? Si no te yo me aburro, honestamente, ¿no? La escucha activa, entonces, tenemos que tener en cuenta, digamos, que con el oído se nace, lo que la escucha se hace. Eso significa, otra vez, practicar. A ver, ¿cuánto de nosotros a veces, de repente, cuando ya sabemos hacer algo, decimos, sí, ya lo sé, ¿no? Pero de repente hay otras formas de poder llegar, incluso más prácticas. Por ejemplo, hoy por hoy existe la inteligencia artificial. Eso sería otro tema, de repente más adelante que podamos hablar, pero hoy por hoy, por ejemplo, hemos incluso roto paradigmas con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo poner en marcha la escucha activa? Bueno, con el tema de los gestos y el cuerpo, la postura activa, contacto visual, acá lo resalto lo más importante, observando el interlocutor, observar a las personas. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes de acá tienen personas a su cargo? ¿2 solamente? ¿Sí? Bueno, seguramente más adelante tendrán la oportunidad también. Entonces, a ver, y hay que prepararse, ojo, no es que voy a la piscina y salto porque, ¿no? Sino que hay que prepararse. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Muchas veces los líderes no nos damos cuenta justamente en las personas, las reacciones. Yo, por ejemplo, me ha tocado situaciones en las cuales no te van a decir, pero yo también tengo que visualizar. Pero también lo otro, también el lado del subordinado o la persona que está a cargo de un líder tiene que también comunicar. O sea, es una relación, ¿no? Profesional, incluso en lo personal también, pero me refiero, digamos, de repente con amigos, con la familia, etcétera. También, si no hay comunicación, una relación y no hay confianza, no hay nada, ¿no es cierto? Si en una relación no hay confianza y no hay justamente la comunicación, es complicado llevar una relación, sea profesional, personal, ¿no? Entonces es un win to win, ¿no? al final del cabo, ¿no? Entonces, en realidad también el tema, digamos, muchas veces el tema del rechazo, ¿no? La empatía es fundamental. A veces me ha tocado situaciones, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, a ver, lo pongo como caso práctico, futbolista, ¿no? La otra es Cristiano Ronaldo, por ejemplo, decía, ¿qué es lo más que tú rescatas más de un técnico, como el caso de Ferguson, que cuando tuvo un problema muy fuerte familiar, por ejemplo, lo que hizo fue, anda, los partidos puede haber, y creo que están jugando la semifinal de un partido, anda, yo te quiero, digamos, entero, ¿no? Y después justamente retornas cuando ya hayas, digamos, resuelto ese problema. Y justamente, a ver, hay que tomar en cuenta que todos somos humanos y a veces, a mí me ha pasado, ¿no? Que hay gente que, por ejemplo, aprecia una desgracia, entonces yo prefiero que la persona esté, digamos, resolviendo el tema y venga al 100% conectada. ¿Por qué? Porque obviamente eso también es parte también de la empatía, ¿no? Es parte también de poder ser un líder, ¿no? A ver, ¿cómo se da el proceso de comunicación? A ver, y acá quiero otra vez la participación. No, sí, en el suelo. Ok, a ver, por allá. Soy jalado, así que no me haga. A ver, vamos. Ahí está, al final. Vamos, con ánimos. Si nos equivocamos no importa, o si, por ejemplo, al contrario. A ver si podemos compartir. ¿Tu nombre? ¿Dónde estás? Me digas Mario, de Gerencia de Operaciones. Ah, buenísimo. Área clave, ¿eh? Sí. Ok, cuéntame, de repente, ¿cómo se da el proceso de comunicación? ¿Qué se te viene a la mente con comunicación? Básicamente eso tiene que partir del líder, que tiene que ser, tener una comunicación eficaz, ¿no? Tratar de llegar a todos, pero muchas veces la comunicación no es la mejor, ¿no? Hay que utilizar varias herramientas, ¿no? La idea es que te transmita el mensaje y, ¿no?, sea percibido por
los colaboradores para lograr el objetivo. Buenísimo. Puedes de repente compartir la pelota que quieras, ¿ah? Al que de repente más bien quiere que conozcas, no conozcas. O si quieres te ayuda, lo lanzo por allá, ¿sí? A ver, donde caiga. A ver. Está justo, ¿ah? Como béisbol. Cuéntanos, ¿en qué área estás? Un poquito... Practicado, ¿no? Practicado. Ha practicado antes. Buenos días, mi nombre es Isabel Higuera, trabajo en el área de planeamiento, también viene en seguimiento de proyectos. Respecto a la pregunta, bueno, la idea que tengo es que en toda comunicación debe haber dos partes, ¿no? Un emisor y un receptor. Emisor es la persona que tiene la idea o te quiere hacer una pregunta, comentar algo, y se entiende que para que ese algo o esa idea llegue a la otra persona, tiene que haber un receptor. Buenísimo. Has dicho una cosa muy importante. Mi pelota. De ahí lo sorteamos. Hay más todavía. A ver, en realidad han dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que tiene que ver mucho con planeamiento, operaciones, son áreas importantes y tiene que ver mucho, a ver, todo lo que está planificado es también llevarlo a cabo, cómo se ejecuta, ¿no? Y para poder ejecutarse tiene que ver también comunicación entre las áreas, ¿no? De hecho, el proceso de comunicación consta de lo siguiente, ¿no? Tenemos que obtener información, recopilar, tenemos que justamente verificar la información y tenemos que transmitir información, ¿no? Y acá justamente es importante, por ejemplo, tener en cuenta las fuentes de información, porque no todas las fuentes pueden ser confiables, ¿no? Y acá tiene que ver, nuevamente resalto, el tema de la franqueza, transparencia. O sea, normalmente, a ver, para que tengan una idea, yo sí creo que, por ejemplo, tanto el líder como el subordinado tiene que ser transparente en lo que también siente y si todos están conectados a un área, hacia un objetivo común, porque justamente de eso se trata, digamos, un trabajo en equipo y ir a un objetivo común, que es la diferencia entre un grupo. No es lo mismo un grupo que un equipo, ¿correcto? El equipo es más que un grupo, ¿no? Entonces tiene que haber obviamente una comunicación totalmente abierta, ¿ya? Donde también, digamos, podemos tener en cuenta algunas cosas interesantes, ¿no? Barreras de comunicación, signos de la comunicación cerrada y también por ahí, ¿por qué las personas no escuchan? Y acá quiero justamente entrar primero a los tipos de preguntas que pueda haber. Si yo, por ejemplo, hago preguntas cerradas, voy a tener respuestas cerradas. Si, por ejemplo, estamos hablando de preguntas abiertas, voy a tener preguntas abiertas, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo pregunto, el qué, el cómo, cuánto, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, cuando yo he tenido muchos cambios de jefes, en realidad no creo, cuando he tenido mi experiencia, máximo 1 año y medio he tenido jefes, ¿no? O sea, ha rotado en algunas compañías. Y entonces, yo, cuando tuve una vez un jefe poco comunicativo, yo sentía que era distinto a los otros. Por ejemplo, no eran las personas que te daban, digamos, muy frecuentemente coaching o feedback. Entonces yo más bien me atreví a hacerlo, a poder hablar con él y le dije, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Entonces ahí obviamente me dio su alcance lo que quería de mí, ¿no? Entonces a partir de eso creo que logramos conectar, porque obviamente íbamos hacia el mismo objetivo. Y lo que yo le pedí era, me gustaría justamente en función de que vamos al mismo objetivo, realmente que ambos, digamos, podemos complementarnos, ¿no? Tener de repente sesiones de conversatorio para poder ir ajustando cositas. Y eso es, otra vez, tener una comunicación abierta, transparente, ¿de acuerdo? El tema, por ejemplo, ¿por qué las personas no escuchan? A veces se sienten también amenazadas, pues, ¿no? A veces, digamos, se sienten forzadas, ¿no? Al escuchar exige más de la otra persona. Entonces, en realidad, también es un tema que va de ida y vuelta, ¿de acuerdo? Donde tenemos que tener justamente esas variables, que también es algo que también tiene que ver mucho nuevamente con el tema de la humildad. O sea, si el otro reacciona de esa forma, tú tienes que ser más inteligente para poder reaccionar de otra forma. No ser igual, pues,
Y ahí viene parte de la inteligencia emocional. No solamente la inteligencia es saber un montón, y, a ver, no digo que no, es importante, es súper importante saber el tema de análisis, el tema de números, el tema, por ejemplo, de definir estrategias, pero también es importante el tema de las competencias blandas, ¿no? Entonces, la franqueza depende de algunas variables también, ¿no? El tema de la persuasión, o sea, tener la habilidad para manejar la discusión. A mí me ha pasado a veces que he perdido la paciencia, sí, pero también creo que todos, ¿no? Todos, mal o menor grado, pero la cuestión es cómo tú replanteas. Ahora, a veces también es bueno que exista algo de dosis de intensidad, sí, también, dependiendo de la situación, claramente, ¿no? Por ejemplo, no hablaremos ahora, pero hay estilos de liderazgo situacionales que le llaman, o el que le llaman liderazgo camaleónico, que lo dejo ahí de repente para más adelante, ¿no? Entonces, el tema de escuchar es clave nuevamente, ¿no? Porque si no hay, acá vino el tema, por ejemplo, cómo mantener el contacto visual, cómo ayudar a preguntar la conversación, cómo enfatizar también es importante. Por ejemplo, cuando uno está claro, tenemos que muchas veces también enfatizar en algo, ¿no? Verificar la información, ¿no? De hecho, hay fuentes de información, ahora más que nunca. Tenemos redes sociales, tenemos justamente la conexión es más abierta y hay que aprovecharla, pues, ¿no? A veces, por ejemplo, me ha pasado en una conferencia o, por ejemplo, una charla en una universidad. A ver, cuénteme las nuevas noticias de lo que está saliendo en TikTok, ¿no? Y obviamente tú dices, oye, pero hay otras noticias también. Te hablan de la guerra, te hablan de N cosas, ¿no? Pero hay cosas también interesantes. Entonces hay que tratar de utilizar esas herramientas que, por ejemplo, al menos hace 20 años yo no lo tenía, ¿no? La generación de ahora lo tiene, y nuestra generación también lo tiene, ¿no? ¿Para qué tienes, por ejemplo, un celular a veces tanta capacidad si no lo utilizas? El 100% no solamente para WhatsApp, ¿no? Las respuestas apropiadas también. Cuando tienes un cliente interno, externo, que de repente puede ser, imagínense, una persona malcriada, ustedes también, por ejemplo, puedes pasar, ustedes, a ver, ¿cómo actuarían? A ver, ya pasó unos minutos de la charla, a ver, ¿cómo actuarían? ¿Le pegas la botella de agua que está al costado? Hola. Yo trabajo en el módulo de logística y creo que con los años que tengo ahí, lo primero que tengo que ver es la cara de la persona, cómo viene y cómo me va a hablar, cómo me va a tratar, porque a veces algunas personas vienen un poco nerviosas, creo que es parte humana, ¿no? Y algunos vienen molestos, alegres, entonces, pero yo lo que tengo es, lo primero para mí, es la responsabilidad de mi trabajo, que es tener paciencia de trato agradable a la persona, pero también hay momentos en que las personas son malcriadas y te faltan el respeto, entonces hay un momento, como usted dice, hay que ponerle un poquito la cara seria y educadamente, señor, disculpe, le digo, el respeto se gana y a veces se ponen impertinentes porque acá hay normas, reglas que cumplir, y cuando estamos trabajando en la parte de lo que es contable, entonces, y acá la SUNAT, la Contraloría, la OCE misma tiene documentos normativos que uno hace cumplir para poder sacar yo mis hojas de envío y todo lo que tengo que trabajar contablemente, y se oponen. Entonces hay momentos en que tengo que informar a mi jefatura para que ellos puedan conversar. En algunos momentos, y siempre creo que la mayoría de veces, por la experiencia, agradezco a la jefe y a su gerente, que siempre me dan la razón en el sentido que me trata bien todo y que tienen que ir normal con las reglas. Y al final, algunos me dicen, bueno, señora, tenía usted la razón, gracias, porque sí he tenido, hasta ahora me acuerdo, 2 señores muy impertinentes y gritaban y hacían bulla. Entonces lo único que le señor, disculpe, se le va a solucionar. Entonces la jefatura misma lo recibió y todo, y dijo que tenía que cambiar la documentación y hacer todo lo posible. Pero creo que para mí mi principal fuente es verificar, como dice, la comunicación activa de la persona, ver su cara, oído, gestos, todo, y tener la paciencia, que para mí es la paciencia, si no, no llegaría a nada. Y tengo ya pues ahí varios años, ¿no?, de hablar. Gracias. A ver, ¿tu nombre es? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el control patrimonial cuando se creó en el Banco Hipotecario y al costado de Relaciones Públicas. Y Relaciones Públicas nos instruyó dándonos los temas que se publicaban en el verano, que era
competente con control patrimonial para poder la explicación pertinente al que venía a reclamar una hipoteca, un reclamo, un levantamiento. Entonces le decía, señor, nosotros tramitamos, pero nos tenemos que basar en este reglamento. Y ese es el objetivo de cada área específica. Y usted ha dicho bien claro, ver qué escenario estamos, y lo que dijo la compañera, nunca perder la paciencia. Las personas vienen desesperadas por una solución, y no tenemos la solución en el momento porque hay un procedimiento a seguir, y eso hay que hacerlo entender. Yo creo que ayudaría mucho poner, hay un procedimiento a seguir, usted tiene la razón, pero debemos todos seguir el procedimiento. Como he explicado, los que vienen del exterior a pedir inmediatamente que se le atienda, ¿no? Es cierto, hay que atenderlo, es cierto que la ley es adulto mayor, pero hay que seguir los pasos, ¿no? Y dar unos diagramas cortos para solo los de tercera edad que vienen a reclamar el tema del FONAVI y esto, y ya no le podemos decir entra a la página web y descarga o saca esto o aquello, ¿no? Entonces hay que hacer, al adulto mayor se le atiende, venga usted, haga el esfuerzo de venir acompañado con un familiar que le ayude a hacer rápido el trámite porque hasta se olvidan, ¿no? Ya vine y no me han atendido, ¿no? Yo creo que es pertinente el esfuerzo que está haciendo su exposición y la institución en dotarnos de todas estas capacitaciones para atender debidamente al público, porque el objetivo es atender al público. Muchas gracias y me siento grato por estar participando en estos eventos que está realizando acá. Muy agradecido. A ti, Carlos, ¿tu nombre es? Marisol. Marisa, gracias Marisa. A ver, de hecho hay un dicho, ¿no? No hay que perder nunca las formas. El fondo, digamos, a veces hay procesos, políticas, pero cómo tú dices las cosas es muy importante, ¿no? Nunca se olviden de eso, ¿no? Incluso para situaciones complicadas, ¿eh? Entonces, de hecho, a ver, bueno, algo que es importante, por ejemplo, quizás si es que tú estás en una reunión, quieres hablar, siempre, digamos, tener, de hecho, también paciencia, captar la atención, de repente, digamos, hay que saber en qué momento modular la voz, ¿no? A veces hay personas que cuando pierden la paciencia también alzan la voz. Entonces hay que también eso trabajarlo muchas veces, ¿no? Porque a veces pueden pensar que estamos molestos o queremos imponer algo. Las formas, ¿no? El lenguaje corporal otra vez, ¿no? Entonces, en realidad hay un ciclo, hay un resumen que acá les estoy dejando, ¿no? De repente para los que quieran tomar fotos o el video, y les mando un saludo a todo el Banco de la Nación y el Nacional, donde no se olviden que, digamos, es importante obtener la información, de hecho verificar la información, no muchas veces simplemente trasladamos como si fuéramos una película que queremos repetir, pero hay que verificar y transmitir la información, ¿no? Entonces, el ciclo de la comunicación, de hecho, a ver, voy a pasarlo por acá. El éxito está en practicar, 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 otra vez. Nada se nace, se hace. De hecho, para los grandes líderes tienen que practicar, tienen que, digamos, tener obviamente también la humildad, vuelvo a repetir, porque esto a veces, he visto casos, cuando a veces hago, por ejemplo, temas de mentoring o algún tipo de asesoría con personas que están en un nivel alto, pierden, imagínense, su trabajo. Muchas veces el tema del ego les gana. También. Y como también hay personas que a veces no se desarrollan más allá porque no son conscientes de que tienen que mejorar. Tanto los dos lados. Si algo no está yendo bien, no solamente es por culpa del jefe o por culpa de las personas, es un trabajo en equipo, acuérdense. Es como un engranaje, es como un motor que tiene que ir, digamos, todos de la mano, ¿no? Entonces, resumen el ciclo de la comunicación frente a frente, ¿no? Saber lo que es la comunicación cerrada, barrera de comunicación, proceso de la comunicación, que es lo que hemos visto, ¿no? Puntos básicos del servicio, ¿no? Esto acá es clave también. ¿Por qué no dice no deje vender? Porque nosotros somos una marca personal también, ¿ok? Si no estamos trabajando acá, de repente va a haber oficina, afuera, imagínense, tenemos que saber también cómo, no sé, comportarnos también, ¿no?
¿Cuántos casos hay? El hecho, por ejemplo, de no jugar por apariencia, escuchar a los clientes también, tener, por ejemplo, siempre, por ejemplo, no interrumpir a los clientes. Hay que saber, de hecho, así como frenar una situación, pero hay formas, ¿no? Y ser profesional, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, a veces hasta incluso como de repente, no necesitas tener incluso dinero, ¿no? A veces estar peinado, el arreglarte un poco, eso también es parte, digamos, de transmitir una marca personal, ¿de acuerdo? Si no me baño, imagínense, peor todavía, ¿no? Se espantan, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay unos ejemplos de frases de apertura, ¿no? Que de repente les puede servir, ¿no? Para poder de repente tomar en cuenta al momento de estar frente a clientes internos y externos. Por ejemplo, el tema de la sonrisa. Es importante esto, te abre puertas, ¿no? Muchas veces me ha pasado, por ejemplo, cuando un lugar está lleno, el tema de sonreír abre puertas, es parte de la persuasión, ¿no? Y acá hay unos ejemplos también, si por ahí le quieren tomar una foto, ¿no? No voy a hablar paso por paso, pero acá es importante, por ejemplo, el tema del saludo, clave. A veces hay chicos o personas que no saben saludar ya, eso se ha perdido, entonces hay que tratar siempre de educarlos también, ¿no? Bueno, voy a de repente ahora trasladar para las preguntas, pero acá si quieren de repente seguirme con el LinkedIn o también, por ejemplo, la escuela de posgrado de la Universidad de Lima, hay, por ejemplo, charlas completamente gratuitas, ¿no? Que tenemos muchas veces de management, de temas de marketing, de distintos temas, ¿no? Les invito más bien en el piso 3, si de repente quieren tener más información o de repente más adelante conversar, hacer un poco de networking, pero digamos, traten de repente de asistir o de tomar nota, ¿no? Voy a darte, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Enio, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de hacer las preguntas. Tengo dos preguntas. Una, en lo que usted mencionó, su experiencia, tenía muchos jefes que rotaban constantemente, unos eran poco comunicativos, otros más. En esa experiencia suya que nos ha compartido, ¿qué ventaja o qué rescataría del que era poco comunicativo? Porque algo bueno tiene que tener ese poco comunicativo. Tal vez no habla muchas cosas de más, no pierde el tiempo en cosas que no son tan importantes. No sé, pongo un ejemplo. Y la pregunta de fondo sí es, en el tema de la escucha activa, y usted mencionó un poco de la IA, generalmente las entidades financieras y otras empresas transnacionales tienen robots o chatbots para responder a sus clientes externos o los clientes públicos. Y el público, la mayoría, sobre todo las generaciones más anteriores, se quejan que no hay un trato humano o no hay una sensibilidad humana porque son respuestas prefabricadas. ¿Dónde está la escucha activa ahí? ¿Cómo va eso empeorar o deteriorar la comunicación con el cliente? Porque uno quiere tener el contacto de una voz humana, no un robot, y no prefabricadas en chats, en WhatsApps o lo que tenga que ver. Gracias. Muy buenas preguntas. A ver, la primera, ahora contesto, digamos, la última después de la primera. Claro, o sea, la IA definitivamente es una tendencia global, pero no necesariamente va a servir para todos en el momento, digamos, en el mismo momento para todos. Todo tiene un proceso y depende también del público objetivo, depende, digamos, las circunstancias. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de algunos grifos que la gente mismo se echaba el combustible y, digamos, muchos han fracasado el modelo, porque el modelo justamente latino en Perú es un poco que quieres que alguien te pueda dar ese servicio personalizado. Entonces también hay que ver, y es lo que yo digo muchas veces a los chicos, tanto en posgrado, en pregrado, no necesariamente lo que está 100% en los libros se va a aplicar, más bien lo que tenemos que a veces es tropicalizar muchas de las cosas que se hacen en otros países. ¿Ya? Punto número 1. Y para esto, por ejemplo, para tropicalizar hay que saber los insights de los consumidores, los clientes. Ojo, también yo he viajado a nivel nacional a ver distintos canales de venta. He estado en Juliaca, he estado en Huancayo, he estado viviendo en Arequipa como 3 años, destacado. Entonces, el Perú no es Lima, ni Lima es el Perú. Así de simple. O sea, empecemos por ahí, ¿no? Hay a veces situaciones donde quizás el tema de la última milla no va a ser definitivamente igual acá en Lima que en provincias,
¿no? Y eso justamente la próxima semana lo voy a hablar el día miércoles, justamente los complementarios, la última milla, justamente adaptado al Perú. Lo otro es justamente, ¿qué pasa si yo tengo un jefe que no es igual que los otros? Efectivamente, no todos somos iguales. Para eso yo también como colaborador tengo que saber qué fortalezas tiene mi jefe y qué puedo aprender. Yo he tenido jefes, por ejemplo, un jefe que era recontra desordenado, recontra visionario, estratégico, pero desplanificado, pero no sé, ya. Y yo lo ayudé a ordenarlo también, nos complementábamos. Pero eso es importante que ustedes también puedan saber qué fortalezas tengo yo y obviamente el líder que puede tener. Y también hay un tema también de comunicación. Claro, a veces va a darse situaciones que hay un tema de química, no les voy a negar. Y ahí, digamos, es situación de sobrellevar, pero a veces también tiene que ver mucho en nosotros la apertura que pueda haber. Tuve una situación, como les dije, un jefe que era, digamos, más callado, sabía mucho, manejaba mucho el tema de números, pero después, por ejemplo, cuando yo salía con él a visitar el campo, lo ayudaba también un poco a salir, digamos, de su escritorio, a ver cómo era la realidad, por ejemplo, y eso ayudó muchísimo a generar también empatía, por ejemplo. A veces que las personas vengan, o invitarlos cordialmente, acompáñame para poder yo también lograr juntos algún tipo de propósito objetivo que nos hemos planteado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Respondí a las preguntas? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien de repente? Ah. A ver, te consultan, Jorge, ¿cómo motivar el cambio de actitud en nuestros colaboradores, si bien es cierto que cada persona es un mundo distinto? Ok, acá lo importantísimo es el tema de que un líder tiene que tener identificado cada una de las personas cómo son, ¿no? A ver, veamos nada más el caso de la selección peruana. No tengo que contarles cómo fue los distintos procesos. Veamos, por ejemplo, cómo muchos de los líderes que logran resultados con las mismas personas son porque identifican, sacan su mejor potencial, comunicación fluida, ¿ya? Y sobre todo, por ejemplo, tener espacios de comunicación, conversación de, por ejemplo, alcances de repente de algunas preocupaciones que pueden tener los colaboradores, por ejemplo, qué es lo que esperan también del jefe, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando comienzo a dictar siempre una charla, o mejor dicho, comienzo a dictar una clase, que duran por ejemplo varias semanas, tanto de pregrado como posgrado, pregunto a los chicos, ¿qué esperan de mí? ¿No? Porque justamente, a ver, yo por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, he estado acá, y lo primero que hice es conocerlos un poco, porque yo no acostumbro a dar charlas, por ejemplo, en la cual me paro, estoy con un monólogo, y simplemente estoy transmitiendo, y en realidad no me importa la gente, al contrario, yo quiero customizar, porque quiero que se lleven lo que estamos hablando el día de hoy para que lo apliquen. Si yo estoy acá y no lo van a aplicar, ¿para qué va a servir? En su vida personal, en su vida profesional, ¿no? Y le estoy dando de hecho alcances de mi experiencia, pero ustedes tienen muchas experiencias también importantes, entonces ustedes tienen que creérselas también. ¿Cómo puedo yo aportar valor a mi organización? Repito, es el banco más antiguo, más importante, porque tiene, o sea, no hay ni un banco que tenga oficinas a nivel nacional como tiene el Banco de la Nación, y llega a todos los sectores socioeconómicos, ¿no? Entonces estamos en una empresa o una organización que es poca, sino es bastante grande. Sí. Una pregunta, hablaste de lo que tenía que hacer uno en la comunicación cuando tiene una reunión, ¿no? Por ejemplo, para poder escuchar. Pero cuando estuvimos en la virtualidad no teníamos eso pues del lenguaje corporal. ¿Cómo puede suplirlo en una reunión virtual? Porque también nosotros nos reunimos con gente de nuestras macroregiones y es una reunión de Teams o cuando tenemos con otras entidades y lo hacemos por una plataforma virtual. Buena pregunta, a ver. La voy a contestar el hoy y hace algún tiempo cuando estamos en pandemia, ¿ya? En mi experiencia. Cuando estaba hoy, por ejemplo, todavía dicto clases virtuales, por ejemplo, ¿no? Y a los chicos les digo, chicos, a ver, son gente posgrado, ojo, gente que ya trabaja y todo, como ustedes. Entonces les digo, la idea es que, chicos, que estemos lo más cercano la virtualidad a la presencialidad. Haya conexión de ambas partes. No hay proceso de comunicación si no estamos conectados. Entonces yo quiero que ustedes me vean, yo también quiero verlos para que
No quiero controlarlo, no quiero. Si quieren irse al baño, se van. Si quieren agarrar su taza de café y tomar, pero yo quiero estar conectado con ustedes. Y ninguno deja de prender su cámara, todos prenden su cámara. Incluso cuando están en el auto, si les tiene un problema de tiempo, se conectan desde su celular y prenden la cámara, sin que yo les pida. ¿Ya? Eso es, o sea, hay que transmitir el valor que genera, no, oye, tienes que prender la cámara. Hay un tema también de manejo, ¿no? De personas también. Lo otro, ¿qué pasó por ejemplo en pandemia? A ver, me tocó una situación donde el área comercial estaba preparada, a ver, y esto un poco fue porque cuando yo estaba en Arequipa, gerenciando por ejemplo la región, en la empresa que estuve en ese momento, yo decía, a ver, ¿cómo hago para estar conectado semanalmente con mi equipo? Yo no voy a hacer venir de Juliaca, de Puno, de Moquegua, de Tacna, les hago perder tiempo, me puse un poco empatía, ¿se dan cuenta? Entonces lo que hice fue crear reuniones por Teams, de tal forma que todos los lunes a las 8 de la mañana nos alineamos todos sobre el tema de los avances de los indicadores de gestión y hablamos de otras cosas. Una hora, en concreto, 20 minutos de gestión de indicadores y después 40 minutos de cualquier tipo de alcances de lo que había en el mercado. Entonces fue una práctica antes de la pandemia que yo aplicaba. Y cuando estamos en la pandemia, sí es cierto, o sea, hay situaciones donde, por ejemplo, me reunía con gente de afuera y gente que está en Brasil, en Chile o en Alemania prendía sus cámaras. Acá en Perú era, pero los clientes o qué sé yo, no prendían, y es más, mi equipo les costaba al principio. Pero yo lo que les dije, chicas, porque mayormente era el 90% de las mujeres, yo les decía, tenemos que estar conectados como si estuviéramos de manera presencial, porque nosotros estamos generando valor a los clientes y nosotros también tenemos que de una manera estar conectados, ¿no? No es que sea pandemia y todo se apagó, no, tenemos que continuar con esto. Y la compañía no cayó en resultados, al contrario, creció. Porque justamente la idea es, nosotros también, a ver, al momento de nosotros prender la cámara, el micro, todo, los otros clientes y las personas que estaban, digamos, en las reuniones que estaban fuera, se comenzaron a contagiar también, y otras áreas también. Entonces mucho depende también del líder, ¿no? ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? Un aplauso para Jorge, por favor.